Muy buenas a todos equipos, soy Mario Sobou de Link4Football y en el vídeo de hoy analizaremos a uno de los mejores delanteros del momento, para otros uno de los mejores de la historia, Robert Lewandowski. Analizaremos su estilo de juego a partir de sus jugadas de tal manera que podamos entenderlo y aplicarlo a nuestro juego. También os daremos diferentes consejos y os recomendaremos entrenamientos para poder mejorar ciertas facetas de vuestro juego y convertiros así en un delantero súper peligroso para los equipos rivales. Antes de empezar el vídeo te pido que me dejes un bonito like y te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho, además de escribirnos en los comentarios si crees que es justo o injusto que Lewandowski no haya ganado este año el Balón de Oro. Venir a recibir el balón. Sin duda, una de las primeras características que quiero destacar es su habilidad para bajar e ir a pedir el balón a sus compañeros. Contra lo que muchos piensan, Lewandowski es un jugador que mueve mucho las líneas defensivas de los rivales y no solo hace la labor de delantero de referencia con los defensores. Al venir a recibir el balón, produce que los centrales tengan que seguirlo, de tal manera que se creen espacios a su espalda. En el estilo de juego que suele hacer el Bayern de Múnich, con dos volantes y extremos que juegan bastante cerrados, el delantero polaco crea muchos espacios muy útiles a la caída de estos. Al ser un jugador que no solo fuerte físicamente, sino también técnicamente quedarse de espaldas y girarse para luego buscar un pase peligroso no es un problema para él. Hay que decir que si tú no tienes este físico y el central sale directamente a presionarte, no intentes girarte, dala de cara a tu compañero, pero date cuenta que el espacio que has creado tú al venir el central a por ti posiblemente sea ocupado por uno de tus compañeros. Cuando el delantero viene a recibir, suele crear bastantes dudas entre los defensores, puesto que el tiempo que se tarda en decidir quién va por él puede ser suficiente como para poder recibir el balón sin presión y girarte. Si al final no te sigue nadie y no has creado un espacio libre, no te preocupes, ahora estás totalmente solo para recibir el balón y poder hacer lo que te plazca. Como ves, es un delantero que tiene un buen físico, tanto en fuerza como en velocidad, que viene a recibir y puede aportar mucho a su equipo. Si quieres aplicar esto tú también, es importante que practiques tu habilidad para proteger el balón. Así que tenemos tutoriales donde te explicamos al detalle esto, además de mejorar tu fuerza y equilibrio con ejercicios en el gimnasio para aguantar los choques con los centrales. Desmarques al espacio. Como ya has podido comprobar, Lewandowski es un jugador fuerte y bueno técnicamente. ¿Y qué tal se le da a desmarcarse al espacio? Pues lo hace de lujo. Lo que suele hacer es buscar el desmarque entre centrales o central y lateral, de tal manera que suele quedar en el punto ciego de uno de estos, haciéndose más difícil saber para dónde va a correr. También aprovecha muy bien las conducciones de sus compañeros donde fijan a los defensas, de tal manera que estos tienen que mirar al balón perdiendo de vista en varios momentos al polaco. Como ves, posicionarte entre los jugadores para buscar el pase hueco es una gran opción. Recuerda no caer en fuera de juego y calcular muy bien cuando vas a hacer el sprint. Claramente tendrás que mejorar tu definición para meter tantos goles como Robert, pero realizando estos movimientos 100% vas a tener más ocasiones de gol. Remates en velocidad. Otra habilidad que deberías añadir a tu repertorio es la que realiza Lewandowski, en donde en varias ocasiones remata en velocidad a la pelota. Muchas ocasiones esperar un poco más fuera del área, los centros y pases es más útil que esperar ya metido. Esto se debe a, como ves, cuando vamos en velocidad es prácticamente imposible que un jugador que está parado, en este caso los defensores, nos puedan interceptar el centro que vamos a recibir. Piensa y calcula la velocidad y trayectoria. Y recuerda que es más fácil ir hacia adelante que correr hacia atrás. Aunque por ejemplo no seamos jugadores tan grandes como el polaco, da igual, el defensor tiende a esperar el balón cuando se encuentra en ciertas partes del campo.
Por lo tanto, si nosotros vamos a rematar en velocidad, será muy difícil que no nos llevemos la pelota. Ratón de área. Lewandowski es un goleador nato, pero sin duda esto se debe a su habilidad para colocarse en el área y recibir balones en mejor posición. La regla general, cuando vaya a haber centros desde la banda, es que el delantero vaya al primer palo. Es importante intentar quedarte en el punto ciego de los rivales o intentar adelantarte a ellos. También hay que decir que es importante saber esperar el momento. Es decir, recuerda que los defensas se quedan esperando la mayoría de veces el balón cuando éste se encuentra en línea de fondo. Esto lo debes aprovechar amagando con que vas a entrar, pero al final quedarte esperando el pase atrás. De esta manera crearás el espacio necesario para rematar los balones. En otros casos, aunque el balón no esté en línea a fondo, esperar, como he dicho, el pase atrás también es una buena opción. Como he repetido varias veces en el análisis, es vital que entiendas la jugada y busques el punto ciego de los rivales, aprovechándote de la posición del balón, de amagues con el cuerpo a tu rival y de los huecos vacíos que van quedando en el campo. Con estos movimientos sin duda te convertirás en un delantero más goleador y más letal en tu equipo, pero también tendrás que mejorar tanto tu técnica de balón a la hora de aguantar girarte, dar pases entre líneas y remates de primeras. Recuerda que en este canal puedes encontrar todo esto y que si además quieres mejorar tanto tu fuerza, velocidad, prevenir lesiones o mejorar tu alimentación y nutrición, recuerda que puedes pasar al siguiente nivel como jugador y empezar a entrenar como un verdadero profesional con nuestros programas online de entre 6 y 20 semanas. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, déjanos un bonito like, que te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho y que nos comentéis qué vídeos queréis ver próximamente en el canal. Te dejo aquí también el enlace en el que te puedes hacer colaborador de Facebook por tan solo 3 euros al mes y en donde podrás encontrar análisis exclusivos de antiguas estrellas y además de otras muchas ventajas. Así que, ya sabes, si quieres apoyarnos y tener ventajas, pues apúntate. Gracias por ver el vídeo, un saludo y nos vemos en siguientes vídeos, equipo.